Hoy, en un nuevo tutorial de Touch Designer, vamos a aprender a transformar superficies. Vamos a partir creando nuestra base 3D. Para eso vamos a utilizar un torus. Luego necesitamos conectar una geometría. Luego necesitamos una cámara. Una luz, que va a ser light. Necesitamos nuestro render top. Conectamos a un transform. Y luego a un null que vamos a cambiar de nombre, va a ser out1. Voy a presionar este botón azul para poder previsualizar nuestra visual en el fondo y aquí la podemos ver. Voy a ir al transform, voy a hacer aquí un zoom in, vamos a activar el color, así que tenemos el background color RGBA en el A de alfa 1 y activamos el com over background y pintamos el fondo. Perfecto. Vamos al render y vamos a modificar la resolución y va a ser cuadrada porque por ahora me gusta así, va a ser 1280 por 1280 píxeles. Y tenemos nuestra visual. Entonces vamos a partir modificando nuestra figura. Primero lo que voy a hacer es rotar este torus porque no lo veo muy bien y voy a agregar un transform. Y en rotación en X voy a girarlo 90 grados, simplemente porque quiero ver el centro de nuestra figura. Entonces, actualmente estoy haciendo un proyecto y creando como organismos y he aprendido mucho de esto del operator snippets o snippets, sí, snippets. Y he aprendido mucho de los sub y les puedo decir que revisen harto los polylove o todo lo que diga poly, que es interesante. Pero lo que vamos a ver hoy día es el convert. Y lo bueno que aquí podemos ver 3 ejemplos. Podemos modificar de un mesh a un polygon, como se puede ver aquí en la esfera. Convertimos a un polygon. También tenemos convertirlo de un mesh o un polygon a Bezier, o este que es un box, una caja, podemos convertirlo a círculos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es modificar este torus. Déjenme agregar primero un material, un wireframe, para poder ver la superficie de nuestra figura. Perfecto, vemos todo. Este torus, primero lo que tenemos que hacer es cambiarlo a polygon. Y la conectividad va a ser triángulos. ¿Ya? Luego de esto vamos a agregar nuestro convert. Y tenemos varias opciones aquí en Convert To, que se ve aquí está actualmente a polígono, pero podemos probar el Bezier Curve. O tenemos el Null Curve que se van a ver igual, pero voy a seleccionar el Bezier Curve. Muchas cosas pasan, voy a bajar la cantidad de filas y columnas para que se vea mejor en detalle. Y si se dan cuenta, parece una superficie como de corazones, que en general hace este cálculo matemático y te genera estas como bases. Pero el que vamos a usar, se dan cuenta en los cursos, es igual, vamos a utilizar círculos. Y esto hace que se vea interesante. Podemos ver la superficie, aquí se ve. Incluso ya como superficie plano es algo que podemos utilizar. Pero lo que voy a usar es su relleno, las líneas, por decirlo así. El wireframe, como pueden ver, es limitado. Solamente tenemos color, el ancho de la línea. Podríamos pensar, vamos a utilizar línea. Perfecto, voy a aplicarlo. Y ¿qué hace la línea? Nos muestra los bordes, los edges. No nos muestra el contenido interno de nuestra figura. Así que voy a borrar. Y lo que quiero hacer es un material más avanzado. Para eso voy a utilizar un PBR. Voy a aplicarlo. Y si se dan cuenta de que está pintando el relleno, así que me voy a ir a Commons, Wireframe y voy a seleccionar el GPU. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pintar igual que el wireframe. Voy a hacer un zoom in para que puedan ver y vemos estas líneas. Obviamente está más oscuro. ¿Por qué? Porque el PBR necesita más información de luz. Así que lo que tenemos que hacer siempre con un PBR es agregar iluminación ambiental. Para eso vamos a un Environment Light. Vamos a agregar un Noise Top. Noise. Vamos a agregar un Null. Y vamos a llevar el null, bueno, primero el noise, vamos a cambiar el periodo a 5 y vamos a llevar este null al environment map. Perfecto, se ve mucho mejor nuestra figura y todo.
Pero lo interesante del PBR es que podemos aplicarle color, un material. ¿Ya? Esto también sucede con el font. Como se dan cuenta aquí, tenemos los materiales, los maps. Voy a agregar de nuevo un ruido, un noise. Voy a modificar la resolución, va a ser 1024 por 1024. Luego de esto, quizás el periodo simplemente 4. Y voy a agregar un null. Voy a cambiarle el nombre a este null y va a ser color. Voy a llevarlo, este mapa, al base color map. Ya vemos algo que está pintando, así que vamos al tema del color. Voy a agregar un ramp. Ramp. Y vamos a conectarlo todo con un lookup. Conectamos el ramp al segundo input del lookup. Y vamos aquí a entrar a temas de color. Como siempre, el color, cada uno con sus gustos. En este video voy a hacer 2 colores o 3. Primero va a ser un violeta o morado claro. Luego voy a agregar un como naranjo, amarillo, dorado. Y voy a mover un poquito más para acá y voy a mover el blanco hacia acá. Perfecto. ¿Cómo se ve? Horrible. No se preocupen. El tema es que todo lo que es color no solamente se modifica de la parte del material, sino también puede ser la parte posterior, que es después del render. Podemos agregar un HCB, adjust o un level, ¿ya? Pero primero les voy a mostrar una técnica que es interesante, que es darle luz a nuestra criatura o organismo. Para eso vamos a duplicar esta figura y la vamos a hacer un efecto y después lo vamos a agregar. Entonces primero vamos a agregar un blur. Vamos a agregar un level. Simplemente el level es para modificar la opacidad de este objeto. Level. Y vamos a unir todo con un add. Pero prefiero ocupar un composite porque a veces quiero probar y experimentar modificando el operation que está acá. Pero por ahora va a ser un add. Voy a conectar. Y ya se dan cuenta, el blur voy a modificar quizá a 3. No, quizá a 2. Ya nuestros colores se ven más vibrantes. Voy a cambiar este level y la opacidad. Se ve un poco más luminoso nuestro objeto o criatura. Podría decir, si estoy trabajando con luz, agregar un bloom. Pero no vemos mucho cambio. Y esto es porque voy a desactivar el bloom y es porque podemos modificar primero el PBR. Y el PBR, como les dije, le afecta al entorno la luz. Voy a modificar el roughness, que es la como rugosidad, para que sea más metálico. Y esto hace que el material sea más complejo, nuestras líneas sean más complejas. Al hacer esto notamos que en nuestro centro hay algunos círculos que están no iluminados y esto es porque la luz está lejos. Si se dan cuenta está en posición Z, 10. Voy a dividirlo para que lo puedan ver. La luz está lejos. Tenemos la cámara y el objeto. Lo que vamos a hacer es mover la luz al centro del objeto para que le llegue otro tipo de luz. Dejarlo aquí. Voy a volver. Y simplemente lo que hay que hacer es cambiar la posición Z a 0. Y van a ver lo que sucede, ¿ya? Para que pongan atención aquí en el centro. Agrego 0. Y vemos que ya esta luz está afectando estos círculos que antes estaban oscuros. O más, sí, casi negros. Pero aquí podemos modificar el roughness un poco para que se sienta más general o orgánico en todos. Y ahora voy a activar el bloom. Y ahora sí el bloom está haciendo efecto. Voy a bajar obviamente la intensidad para que se sienta no tan como brillante. Entonces, tenemos nuestro objeto y aquí podemos agregar, por ejemplo, ciertas cosas. Por ejemplo, un ruido para agregar simplemente animación, movimiento. Vamos a modificar la velocidad, que tiene que ser multiplicado, quizás 0.1. Perdón, multiplicado. 0.1. Muy lento, voy a dejarlo 0.25. Ahí sí, más orgánico, más vivo. Y vamos a ir agregando más cosas. Voy a mover un poco por acá. Y vamos a ver temas de color. Voy a agregar el HSB Adjust y un Level. Siempre trato de agregar los dos juntos. Level. Con el HSB siempre modificar la saturación. Y aquí vamos a modificarlo. Y ya podemos ver un amarillo más vibrante, más saturado, un morado mejor. Voy a colocar color acá para que puedan saber o recordar que aquí modifican color. Quizás voy a bajarlo un poco. Y lo bueno que podemos modificar esto, el hue offset,
y ver otros tonos o otras familias de colores. Por ahora lo voy a dejar en 0 porque me gusta este como dorado con morado. Perfecto. Entonces tenemos nuestra figura y la idea que como creamos un torus que tiene bajo poligonaje, que creo que tiene muy poquito, podemos empezar a agregar más elementos alrededor de esta figura o organismo o lo que sea que podemos llamar. Para eso vamos a poder utilizar más SOP, porque los SOP siempre procesan mucho. Como se dan cuenta, aquí el torus tiene filas y columnas que son 3 y 6, muy pocas. Entonces podemos utilizar más SOP. Voy a utilizar un superquad, voy a agregar una geometría. Sí, está gris porque está como superficie pintada. Voy a cambiar el tipo, va a ser polígono, este superquad, y voy a elegir no las columnas, sino las filas, estas líneas. Para eso, primero no las veo muy bien, voy a agregar un line material. Vamos a conectar y aquí vemos las líneas. Maravilloso. Lo bueno del line es que podemos modificar el grosor de la línea, ya sea las líneas que están más lejos como las que están más cerca, acorde a la cámara. Luego en geometría vamos a cambiar la escala porque quiero algo más grande, como que fuera alrededor de nuestro objeto o criatura. Voy a rotarla, voy a agregar un transform. En rotación en X voy a agregar 90 grados. ¿Por qué? Porque quiero ver esta parte, el centro de este círculo. Y si se dan cuenta, el entorno se ve no suave, no es un círculo perfecto, tenemos estos puntos. ¿Ya? Uno que pensaría, hay que agregarle más columnas. Empezar a agregar, ya tengo 50, quizás tendría que agregarle 90. Y ahí empezamos a hacer que sea nuestro SOP mucho más pesado. O consuma más, porque recuerden que el SOP es procesado por por el procesador. Entonces, una forma fácil que encontré que es utilizar el convertir todo esto de polígono a un Nurse Curve. Y al hacer eso, generamos esta suavidad. Sí, que hay un tema de unión que siempre les va a aparecer, pero podemos ocultarlo. Siempre hay formas. Por ejemplo, ¿con qué? Con un twist. Perdón. Voy a ir al superquad y voy a bajar, voy a ver cómo quiero que se repitan estos círculos o estas líneas. Algo así. Por acá. Ahí sí, me gusta más. Que se acerquen más a los bordes más que al centro. Y voy a agregar luego nuestro twist que vamos a rotar. Es como que envuelve nuestra figura. Ok, voy a ver qué pasa en Y. Ok, lo mismo en Z, no va a afectar nada. Ok, lo voy a dejar en X. Y modificar. Voy a ir al superquad y bajar la cantidad de filas porque se ven muchas. Quiero algo más limpio. Quizás 8, 10. Perfecto. Y aquí tenemos este error, pero todo se puede ocultar, todo se puede pasar por ahí. Uf. Entonces, tenemos esta línea o entorno que se mueve. Lo podemos mover incluso aquí. Podemos a rotarlo, como animarlo. Así que la misma línea de código que va a ser abc time .seconds multiplicado por -5 o -10. -5. A ver si coloco -10 mejor, que no se nota. Ok, -10 me gusta. Animado. Voy a bajar un poco la escala. Algo así. Perfecto. Podríamos agregar, si quieren, un ruido también para que tenga más dinamismo. Está muy rápido, como siempre. Vamos a ir acá, multiplicar el ABS time por 0.2. Y se ve esto más orgánico, que se está moviendo. Voy a mover. El tema de la línea, el grosor, que de nuevo, cada uno con sus gustos. Vean un balance que no se vea tan quizás tan ancho ni tan delgado, simplemente para que todo se vea un poco más balance. Voy a ir a donde la criatura principal y modificar la escala, quizás tiene que ser un poquito más pequeña, para que se sienta dentro de estas líneas blancas. Y quizás podemos agregar rotación en Z, va a ser abstime.seconds multiplicado por -10. No, muy rápido, -5. Ese. Entonces, cada uno tiene su movimiento distinto. Voy a de nuevo modificar el grosor de la línea. Déjenme ver qué es lo que más me gusta. Ok, algo así.
voy a tomar esta geometría y esta línea y la voy a duplicar, ¿ya? Porque quiero agregar un detalle de puntos. Copio, selecciono, copio, pego. Y este material 2 no van a ser líneas, van a ser puntos. No se ve nada, no se preocupen, voy a modificar la escala, va a ser un poquito más grande. Y ahí aparecen estas líneas, estos puntos. Tenemos que modificar su tamaño. Un poquito más grande para que se sientan más grandes cuando están cerca, más pequeños cuando están lejos. Y ya nos permite tener este como sistema más orgánico, que es de verdad esto de línea y puntos, funciona súper bien. Ok, si le saco esto, no, voy a dejarle el twist mejor, para sentir que lo envuelve, quizás menos líneas. Voy a dejarlo en 8 columnas, 25 está bien. Podemos modificar el exponente y ver cómo lo envuelve, o el otro. Ok, lo voy a dejar todo así. Ok. Siguiendo con esta parte, podemos agregar ciertos efectos. Voy a agregar quizá un poquito más de bloom. Voy a agregar estos efectos que están en Patreon. Pueden descargarlos, son gratis, que es el desenfoque, el granito y el canvas painting. Creo que es importante el canvas painting. Voy a mover el focus un poco por acá para contarles la idea de esto. Entonces, porque estamos creando esta figura orgánica que se mueve y que tiene luz, si se dan cuenta el fondo es negro, no afecta nada. Hay una referencia muy, así como me van a decir que es Buscando a Nemo. Cuando vemos en la película Buscando a Nemo hay un trabajo de investigación de cómo hicieron que el océano no se vea como solo azul, sino es como la luz atraviesa y afecta el océano. Entonces también es cuestionarnos qué pasa con esta luz que tenemos actualmente de este objeto que puede afectar el entorno. Ahora, como les dije, es negro. Entonces podríamos decir, quizás tenemos que hacer algo en el fondo. Para eso está este canvas painting que pinta el fondo, que voy a entrar, que simplemente es un feedback con un blur que maneja un level, que está todo. Voy a modificar acá que tengo pero tengo una versión antigua de este, pero el de ustedes está bien. Entonces lo que hacemos es hacer este blur y afectar todo el entorno. Y lo bueno que tenemos una herramienta para controlar, porque actualmente si se dan cuenta está pintando mucha luz. No quiero que pinte todo, sino que sea un detalle. Voy a resetear aquí, déjenme ver si esté todo. Voy a conectarlo. Ahora sí, a resetear y voy a conectarlo. Como les dije, está pintando mucho, pero no se preocupen que podemos controlar todo esto con el brillo, la gama y el contraste. Voy a bajar el brillo. Es muy probable que en el video no se note tanto por temas de calidad y compresión, pero la idea es que busquen un balance en donde se vea como un detalle de que no es un full negro, sino hay algo, hay un tono. Por ejemplo, aquí a la izquierda se ve un poquito más café, a la derecha un poquito más azul. Quizá darle un poquito más de brillo, de que el entorno también está cambiando acorde con la visual o con esta criatura. Luego de eso voy a agregar temas de granulado y foco. El granulado es esto, si prenden una luz, siempre van a ver que hay como polvo en el aire. Es simplemente el grano es darle eso, un poco más de realismo, más de textura a esta luz o entorno que estamos creando. ¿Ya? De verdad esto es un simple detalle. Y lo mismo es probable que no se vaya a ver mucho en el video por temas de compresión, pero se los voy a ampliar mucho para que vean, aparecen más granulados. Lo voy a dar también un detalle, que se vea, pero no es como que uno diga, como que hay algo, pero no lo sé. Dejar la duda entre medio, no dejarlo tan evidente. Luego, obviamente, el desenfoque, que me gusta que esté arriba y abajo para que nos centremos en el centro. Y tenemos aquí nuestra visual. De nuevo, siempre vayan agregando, aprecien la visual y después vayan tomando decisiones de qué hacer o no. Entonces, voy a explicarles cómo agregar un detalle más, que va a ser, voy a bajar la opacidad de este desenfoque, que es agregar partículas al entorno. Va a ser una explicación muy breve de utilizar Point Cloud, ¿ya? Muy breve, no es la mejor, pero, por ejemplo, queremos agregar ahora esporas, por decirlo así, puntitos. Voy a ir a las herramientas, a las palettes, y tenemos el Point Cloud, que es el Point Generator. Vamos a
conectar aquí, va a ser no tantas, necesitamos 1000 solamente, un null. Vamos a agregar, porque vamos a utilizar instanciado y partículas, así que vamos a agregar un add, vamos a agregar points, vamos a agregar aquí de nuevo un convert, lo que vamos a transformar esto a convertir a partículas por punto. Luego vamos a conectarlo a una geometría. Necesitamos ir al instanciado, activar esto, llevar nuestro null al translate OP, y en X va a ser R, en Y, G y en Z, B. Ahora no se ve mucho, voy a mover todo esto, porque necesitamos un material, para eso vamos a utilizar un point sprite, agregar, y ya vemos que hay algo en el centro. Voy a dejarlo más grande para que puedan ver lo que sucede. Voy a agregar en el point generator, voy a modificar el radio y dejar estos puntos ahí. Voy a bajar la escala. Y ya aquí tenemos unos puntos. El tema es que no se mueven. Voy a generar un sistema de... Voy a tomar estos puntos y moverlos random con un noise. No es la mejor opción. Luego en otro video les voy a explicar cómo modificar point clouds con los tops. Pero por ahora vamos a hacerlo rápido. Salir del momento. Voy a agregar un noise y voy a agregar aquí un abstime.seconds multiplicado por 0.1. Perdón, 0.1. Y ya tenemos estas que se mueven. Voy a bajar el offset a 0. Y la amplitud, creo que sí, la amplitud es la que maneja la velocidad. Un detalle, 0,04. Y tenemos nuestros puntos moviéndose. Nuevamente, apreciemos lo que podemos, lo que hemos creado y tomar decisiones. Por ejemplo, podríamos escalar estos puntos. Quizás podemos salir con un noise aquí y agregar ese instanciado a nuestra geometría. Pero esto es muy importante. Esto no es la mejor forma de animar el point cloud. Esto es muy importante de mencionar. Hay otras formas, pero por ahora con un noise que generamos y animarlo funciona. Y repito, en otro video les voy a explicar mejor. Y el tema del material, voy a cambiarlo quizás a un line. Voy a agregar puntos, voy a sacar las líneas, conectar el material. Y lo bueno del line es que podemos jugar con la escala, lo mismo, los puntos que están lejos como los que están cerca. Voy a agregar quizás un balance por aquí. Es un detalle, de verdad, esto es un detalle. Quizás no es necesario, pero me gusta agregarlo. Voy a activar de nuevo el focus. Y lo bueno que se ve esto, que se ven desenfocados arriba y abajo los puntos también, porque todo es 3D y todo va funcionando del mismo modo. Les voy a dejar marcado todos los convert para que puedan recordar que con estas 3 figuras utilizamos este nuevo como operador. Y no sé si marcarle el color, no, mejor no, ahí se los dejo. Sobre la superficie es importante, voy a cambiarlo, por ejemplo, es polígono, recuerden, en conectividad cuadrilateral esto, y podemos ver que el círculo es distinto, por si acaso. Triángulos es más un óvalo. ¿Ya? Entonces pueden ir jugando con ese tipo de conectividad, triángulo o no, agregar otras figuras. Pueden de nuevo ver el tema del color del material, si lo quieren más metálico o no. Recuerden temas de color, temas de intensidad de este efecto que agregamos, que es este blur al inicio que le da como una luminosidad a nuestra figura. Y lo importante de este video es que podemos utilizar el SOP, que es algo que consume harto el computador, pero de forma eficiente, que nos permite el convert, como suavizar una superficie y no tener que agregar muchas filas y columnas, nos permite generar este tipo de figuras. Así que si tienen dudas pueden escribirme en YouTube, Discord, Patreon o Instagram. Siempre trato de responder todo. Así que espero que les haya gustado y los veo en el siguiente video. ¡Chao!